¿Qué tal, amigos? Qué suerte este encuentro a la hora en punto para conocer qué ha pasado en nuestras vidas en estos días. Cosas bastante importantes, ya creo, que fue este ejercicio de la ciudadanía como lo ejercimos todos los que quisimos y pudimos el último domingo. Es ese día donde celebramos el ser uruguayos, celebramos la democracia que hemos construido y también celebramos esa independencia de conciencia que nos hace diferentes, únicos y que nos reivindica y resignifica el hecho de estar y haber nacido en este país. Por lo tanto, nosotros quisimos de alguna manera concentrar todo lo que pasó en la jornada del 26 y analizarlo aquí con la experiencia de quienes nos acompañaron el domingo pasado, para darle un sentido a todo lo que vivimos, para ver por qué las encuestas no se acercaron previamente a los resultados finales. ¿Qué está pasando en el Uruguay? ¿Qué incidencia tienen estas en la opinión del ciudadano al momento de votar, el voto útil, en fin? Todo esto que nos ha pasado en algún momento y que nos ha llevado a reflexionar. De esta manera empezamos. Con total normalidad. ¿Estamos pronto? ¡Vamos! Es mi último acto político. Por lo menos en la expresión de la gente hay más alegría, más confianza, más esperanza. Ahora sí está Que yo me recuerdo, siempre dicen, che, esta campaña, qué chata, qué poco... Siempre se dice eso. En realidad es como cualquier otra. Y la cábala, no te la decía porque la vamos a ver. Te la van a copiar. Pero en realidad la cábala es contra la mala suerte. Yo no tuve que usarla. Siempre he dicho que la política y la euforia tienen que estar bien separadas. Y obviamente la procesión interna. ¿Pero es una noche de conversaciones esta noche o es para mañana eso? Bueno, eso lo hablamos más tarde. Ahora que claro que hay ahí, que lo mató a Pinocho a ustedes. No me acuerdo. Ya no quedó. Y después yo lo agarré y lo maté a Pinocho. ¡Y el guacho! ¿Se va a juntar con Vázquez? Hoy no. Los uruguayos han tomado una decisión. Luis Eduardo. 2028. Bueno, vamos a esperar que en todas las sedes partidarias pongan a Montecarlo Televisión. Y bueno, dime tú, Blanca, si estamos ya en hora de anunciar, ya estamos pasados las 20:30. Estamos en condiciones de escucharte. Y el porcentaje que hay en este momento del 46%. Bueno, vamos a decir los números. ¿Cuál es el resultado de estas elecciones? Lo que 2014? podemos decir con razonable certeza ahora Sí. es que no hubo grandes sorpresas en los resultados partidos. El partido más votado del país es el Frente Amplio, sin lugar a ninguna duda, y probablemente va a estar entre un 43 a 45%. 45%. 43 a 45%. Bien. Frente Amplio, Tabaré Vázquez, 44,4%. El Partido Nacional 31. Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, 33%. El Partido Nacional va a estar en una franja de 32 a 34%. El Partido Colorado estaría un poquito más abajo de lo que nosotros mismos estimamos. Partido Colorado 13 a 14. Pedro Bordaberry, 14,3%. El Partido Independiente 3. Gonzalo Abella, Unidad Popular, 1,1%. César Vega, del PERI, 0,8%. Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández, 0,2%. Y votos blancos nulos, 3,4%. Entonces, los resultados sustantivos importantes son, aparte de que el partido más votado es el Frente, ningún partido tiene por sí solo mayoría parlamentaria. No hay mayoría parlamentaria. Bien. Segundo punto. Hay segunda vuelta
seguro. Ningún partido tiene mayoría parlamentaria. Y bueno, lo que de alguna manera pueden celebrar es que el Partido Nacional o la fórmula, la calle Pueblo Arreñaga, va a un balotaje mucho más abierto que si, por ejemplo, el Frente Amplio lograba la mayoría parlamentaria. Lo único que sabemos es que nadie tiene mayoría parlamentaria propia. Y el sí de la baja de imputabilidad está dando el 48%, por lo cual no estaría aprobándose. Estamos hablando de que no supera, aparentemente, la mitad más uno de los votos. La tendencia sugiere que no la va a superar. Amigos, estoy recibiendo a los politólogos que tuvieron la gentileza y fue para nosotros un honor que el domingo pasado en Elecciones 2014 que dirigió para nuestro canal Guillermo Enríquez con la compañía también de la inefable Miguel Nogueira, de Verónica, de todos los compañeros. Me extendería muchísimo porque éramos algunos los que estábamos al frente, pero había 150 personas trabajando, sin las cuales hubiera sido imposible ese trabajo. Estoy recibiendo a Camilo López Burián, es profesor de historia, es politólogo, en fin, ustedes van a ver que entre los dos parece que se conocieran de mucho tiempo. Después vamos a ver desde cuándo se conocen, porque yo averiguo esas cosas también. No sé si vinieron preparados para eso. No especialmente, pero bueno, con decir la verdad basta. Basta, ¿verdad? Y no es poca cosa en estos tiempos decir la verdad y ser auténtico. Diego Luján, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. No, a las órdenes. Nos quedamos con muchísimas interrogantes aquella noche. Este informe muestra, Camilo y Diego, muestra cómo se fue procesando esa información suponiendo que la gente hacía lo mismo que hicimos nosotros, el control remoto pasando de un canal al otro y pasando por nuestro canal también, donde sí teníamos lo que fue el resultado final, ¿verdad? Que fue uno de los que más se aproximó la encuestadora Opción, que es la que está dando sus servicios a este canal. Pero la primera impresión de ver todo eso, que lo pasamos en 7 horas o un poco más, poco menos, ahora verlo todo junto. 20:30 todavía estaban como estaban los resultados. Que se podía haber dicho eso mucho tiempo antes. Que no había un ganador, que no había mayorías parlamentarias, que había segunda vuelta, como cosas que todos sabíamos. Probablemente con los datos de las encuestas que se habían ido mostrando en la previa al acto eleccionario del domingo, esas eran las conclusiones que todas y todos esperábamos. Pero, de alguna manera, esos resultados no reflejaban cosas que iban sucediendo y no se lograban medir, o cosas que sucedieron en el momento muy previo a la elección. ¿Tú por qué te inclinás? Fueron cosas que, o sea, se midió mal. Hay quienes están pidiendo hoy una ley para las encuestadoras, en fin, porque habíamos pasado a estar en una campaña, no sé, la opinión es la que requiero de ustedes, una campaña bastante baja en cuanto a confrontación, a debate de ideas, y entonces ahí en las encuestas empiezan a tener un protagonismo mucho más relevante para el ciudadano. No sé si coincidís en esto. Absolutamente. De hecho, pienso que las encuestas hoy por hoy son en alguna medida insumos casi de un servicio público, ¿no? O sea, la gente toma las encuestas no solamente para medir, digamos, cuál es el apoyo que puede tener su candidato preferido, su partido preferido, o su partido o su candidato menos preferido también, sino que muchas veces toma las encuestas y los estudios de opinión pública como insumo para decidir, ¿no? No solamente como una cuestión de ver quién va primero, quién va segundo, sino, bueno, el voto que yo voy a hacer se lo voy a dar a alguien que efectivamente tiene chance. Claro, nosotros lo del voto útil, aquello que hablábamos antes. Absolutamente. Hay pocas cosas que sabemos en ciencia política, pero alguna de ellas es que la gente se preocupa, o mucha gente al menos se preocupa, porque su voto tenga una incidencia sustantiva.
por supuesto, sustantiva nunca es el voto individual nunca es sustantivo, pero bueno, agregado, si la gente percibe que hay candidatos que en principio parecen no tener demasiada chance, es probable que un sector del electorado haga uso de un voto que nosotros le llamamos voto estratégico, que quiere decir abandonar a su candidato preferido simplemente porque no tiene chances y pasarse a otro candidato menos preferido, pero de todos modos aceptable, que tiene más chance. Entonces, cada vez más las encuestas inciden sobre la decisión de voto y no solamente lo miden, ¿no? Ese es un aspecto importante a destacar. Lejos de la retracción, de pronto empujan a determinados ciudadanos a decidirse por una opción que no era la que tenían en principio. No, a ver, las fidelidades ideológicas, ¿hoy están presentes, Camilo? A ver, una cosa que los partidos uruguayos es comunidades interpretativas. Son marcos desde los cuales las personas comprenden el mundo, con más o menos nivel de contenido, de análisis o de elementos que conforman esa ideología. Pero hay identidades, hay concepciones, incluso generales del pueblo uruguayo. Hay un autor, un politólogo, Peter Hall, que habla de que los países tienen una especie de sentir general en torno a ciertas ideas que son como intocables, ¿no? Entonces, uno puede decir, el pueblo uruguayo en términos generales tiene un sentir estatista o un sentir de cierta cohesión de clases medias. Entonces uno puede entender a esa luz cómo se manifestó muchas veces por fuera de sus partidos, cuando los partidos no lo interpretaron, en contra de, por ejemplo, la privatización de empresas públicas. Entonces, los partidos son comunidades interpretativas, de alguna manera orientan, guían, construyen una tradición en la cual los votantes, las personas se sienten cerca de ellos en distintos grados, pero también hay como elementos generales constitutivos de la cultura política uruguaya que también pueden estar por fuera de los partidos. Las empresas públicas, la ley de caducidad, son dos elementos bien interesantes donde se demuestra eso, que de pronto los dirigidos de determinadas comunidades, colectividades políticas, de pronto no siguieron esa línea. Absolutamente. De hecho, coincidiendo con lo que decía recién Camilo, en las elecciones del pasado domingo lo que vimos es, específicamente en el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, es que cada vez más hay grados de libertad mayores de los ciudadanos respecto de los mandatos de sus partidos, ¿no? Es decir, los partidos efectivamente son comunidades de ideas, tienen ideologías, algunas más claramente explicitadas, otras menos explicitadas, pero tienen ideologías, pero de todos modos están en Uruguay, aunque conservan en buena medida esa característica, están quizás perdiendo poco a poco capacidad de mandatar a sus votantes hacia una decisión u otra, ¿no? Y yo creo que eso es una característica importante que estamos viendo entre los pequeños cambios que el electorado uruguayo tiene. Y no tan pequeños en cuanto a número. Vamos a una pausa ahora, pero voy a dejar esto aquí sobre la mesa. Cuando casi se iguala el número de votos, el sí, a los votos obtenidos por el Frente Amplio, en porcentajes y en números de votos más o menos parecidos, yo me pregunto, ¿qué está queriendo decir esto a los gobernantes, aunque no haya salido aprobada la reforma constitucional de la rebaja de la edad de imputabilidad de los menores? ¿Puedo hacerte una postilla antes de irnos a la pausa? Pero lógico, sí, rápido. Casi fue la misma votación que tuvo la anulación de la ley de caducidad en la elección anterior, que tampoco se aprobó. Y eso marca una diferencia bien fuerte, porque por un lado se izquierdizó o se fue a la izquierda el Parlamento, que ahora lo vamos a ver, y votos que se fueron por izquierda, que pierde el frente y recupera por centro, y por otro lado un mandato como este que no alcanza al 50+1, pero es bastante elevado como para decir, señores, aquí estamos, hasta aquí vamos. Ya venimos. El Partido Independiente ha crecido electoralmente y ha crecido en su representación parlamentaria. El Uruguay va rumbo a dentro de un mes y 5 días a resolver quién va a ser el gobierno. Mi profundo agradecimiento
a todo el pueblo uruguayo y que una vez más dio claras demostraciones que nuevamente esta fuerza política sea la fuerza política más votada en todo el país. No se trata aquí de sacar el Frente Amplio. No se trata de un tema de mayorías o no, se trata de llegar al gobierno. Y para eso seguramente tengamos que hablar con el Partido Colorado. Y no estamos conformes, obviamente. Hoy quiero dar mi parecer. Como lo he hecho siempre, trabajaré cada hora de los próximos 34 días para que el doctor Lacalle Pou gane la elección. Es un respaldo enorme el que ha dado el pueblo uruguayo a esta fuerza política. Entre todos los uruguayos vamos a ser un país para todos los uruguayos, mucho más justo, más fraterno, más solidario, más humano, hasta la victoria. Resultados que no son los que uno hubiera deseado del todo, pero está intacta la posibilidad de ser gobierno a partir del 1 de mayo. Desde el Frente Amplio, el resultado ha sido interpretado como una ratificación por parte de la ciudadanía del proyecto Frente Amplista. En esta etapa, el impulso está campeando con apoyo de la voluntad popular. Y Pedro Bordaberry pidió disculpas esta noche a través de su cuenta de Facebook, luego de haber sido grabado este domingo en el acto final de la calle Pou. Esto fue al salir del escenario, hubo un abrazo, un parlante que sonaba muy fuerte y al lado y un grito de Bordaberry que el periodista de No Tocan Nada escuchó como vine para que hagan mierda a Tabaré Vázquez, de parte tuya. A ver, sí. ¿se anima a pasármelo? Sí, ¿no? Cómo no. ¿Se escuchó? No negás haber dicho vine para que hagan mierda a Tabaré Vázquez, aunque sea en tono coloquial. A ver, usted me está apurando en algo que no estoy escuchando bien y que obviamente, no, que, imagínese, lo que yo dije ayer durante todo el día, no me acuerdo, fíjese que hablé con muchísima gente, yo no voy grabando mi conversación con cada uno, así que no se lo puedo ni negar ni desmentir. ¿Le genera sorpresa la reacción ayer de Pedro Bordaberry? Pero no, por favor, digo, los criollos se juntan, pero naturalmente, pero son así del mismo palo. Ha sido una jornada intensa tras las elecciones nacionales de este domingo. Ya prácticamente, digamos, pueden haber mínimos movimientos. Puede haber datos que no estaban en el primario y que afecten los resultados del escrutinio primario, sobre todo en los casos de las bancas más disputadas, es decir, esas bancas cuyos resultados están muy apretados, que depende de algunos cientos de votos, que la obtenga un candidato o el otro. En esos casos es absolutamente imprescindible esperar al escrutinio departamental. La previsión más probable, el Frente Amplio alcanza finalmente las mayorías parlamentarias en ambas cámaras. Cuántas cosas vivimos el domingo, ¿no? Y todo ahí resumido, y algunas cosas que no escuchamos el domingo, pero que pasaron durante el domingo. Terminamos a propósito con nuestro canal, con Agustín y Bonino, de Opción. Y bueno, ellos habían augurado o pronosticado, no sé cómo se dice bien, pronosticado, ¿no? Debe ser, que el Frente Amplio iba a alcanzar la mayoría parlamentaria. Sí, digamos, ellos habían, lo que Opción había dado, si no me equivoco, era algo así como una media de 45,9, pero en el rango superior del margen de error, el escenario era el Frente Amplio obteniendo la mayoría parlamentaria. Sí. De todos modos, hay que recordar, el Frente Amplio... 48 era lo de... 48,5. Sí. Técnicamente, en realidad, el Frente Amplio hoy por hoy no tiene mayoría parlamentaria en la medida en que no dispone de mayoría propia en la Cámara de Senadores todavía. Sí, todavía. Obviamente que eso depende... Hay que ganar la presidencia de la República para que el vicepresidente sea el senador que predomine. Exacto, el vicepresidente va a ser el presidente de la Cámara del Senado y por lo tanto lo que decíamos el domingo acerca del premio al ganador, hay como un bonus, el ganador del Poder Ejecutivo no solamente se lleva al Poder Ejecutivo, que es obviamente el premio mayor en nuestro sistema electoral, sino que aparte tiene al vicepresidente, presidente del Senado y por lo tanto sería el senador 16 y en ese caso sí se conformaría plenamente una mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. De no ser así, obviamente un gobierno de Lacalle Pou estaría
en minoría en el Senado, al menos con su partido, y en minoría inevitablemente en la Cámara de Diputados, porque claro, aún con coalición no podría obtener mayoría, ¿no? Es que el Frente gana no solamente Montevideo y en Canelones, que son como las referencias que tenemos todos los que hemos seguido de cerca las elecciones históricas en el país, ¿no? Ganar Canelones era ganar las elecciones. Pero ahora hizo como un recorrido de todos los países casi limítrofes y algunos de centro. Digamos que el Partido Nacional ganó en 5, para que quede claro que el Frente Amplio ganó en 14. Sí, digamos, a ver, lo que se observa es una penetración territorial del Frente Amplio creciente, es decir, el Frente Amplio históricamente había estado muy desbalanceado en términos de su representación en la capital y el interior. Lo que se observa no solamente en esta elección, sino ya en los últimos años, esto es creciente, aunque en esta elección probablemente haya estado especialmente verificado este fenómeno. El Frente Amplio empieza a crecer ya hace algunos años en el interior, y por el contrario, en Montevideo empieza a perder, aunque poco. Si comparamos con respecto al 2009, el Frente Amplio ha perdido votos en Montevideo. No ha sido mucho, pero ha perdido. Pero ha ganado, ha compensado las pérdidas en Montevideo y un poquitito en Canelones con lo que ha ganado en el resto de los departamentos del interior. Hay un dato no menor, sí, que es el Partido Nacional y el Partido Colorado pierden departamentos históricamente o colorados o blancos. Sí, y asociados a figuras políticas relevantes de esas colectividades. Ejemplo, o sea, Rivera. Pierde Rivera, en lugar de Tabaré Viera, pierde el departamento del candidato a vicepresidente del Partido Colorado, sí, pierde Paysandú, el Partido Nacional, con Larrañaga como candidato, además de perder bastiones históricos como Cerro Largo, San José, Florida. O sea, son elementos, esta elección muestra esas cosas, así como mostrar el hecho de que un partido gane 3 elecciones seguidas con mayoría parlamentaria, algo que no ocurría desde finales de la década del 40. Creo que, claro, hace 60 años que no ocurría esto. ¿Hubo alguna vez un partido que tuviera 3 veces seguida mayoría parlamentarias? El Partido Colorado, en 3 elecciones entre la década del 40 y 1955, el Partido Colorado gana consecutivamente 3 mayorías parlamentarias. Pero es un hecho que no registra demasiados precedentes. Claro. Y si uno no viera las elecciones, uno no solamente viera los resultados electorales en términos del premio mayor, del ganar la elección presidencial, uno podría decir que en realidad estamos viendo un ciclo desde 1999 hasta ahora, donde el Frente Amplio es la primera fuerza política del país, ¿no? Y donde va a tener un periodo efectivo de 15 años de gobierno. Entonces, ese es un dato también muy fuerte, y quizá la oportunidad del Frente Amplio de realizar transformaciones ineludiblemente. Y ahí la pregunta que dejamos pendiente en el bloque anterior, ¿no? ¿Qué significado, qué significa desde el punto de vista de la política y de los estudiosos, y tú decías que coincidía más o menos en un 47 y pico, 47,9 es lo que votó el Frente Amplio. Sí, y está realmente ahí nomás de lo que votó la papeleta del sí. Y tú hablabas de tal vez que también hubo coincidencia en porcentaje con la ley de caducidad. A ver, para tratar de... ¿Eso como un mandato de derecha o de más fuerza o de más control social? ¿O qué le está diciendo? Porque uno era, la caducidad era una cuestión, ¿no?, de derechos humanos, sí, ¿verdad? A ver, todos estos temas dependen de la interpretación desde donde uno está mirando y donde uno se compromete y analiza y comprende el problema y las preferencias que tiene sobre cuáles son las mejores soluciones. Yo simplemente planteaba esto porque, a ver, uno escucha voces políticas que hoy dicen, voces políticas que representaban tendencias que apoyaban el plebiscito que proponía bajar la edad de imputabilidad, y decir, bueno, miren este mandato fuerte de tanta gente que votó. Bueno, también esto sucedió con otra ley en la que se discutían aspectos también muy importantes del país, que tuvo más o menos la misma votación. O sea, simplemente para poner 2 casos donde hay una regla, la regla no se cumplió, y eso
Y que Frente Amplistas votaron evidentemente el sí, ¿no? Sí, claramente. De hecho, se veían en los recuentos de escrutinio, incluso por la misma transmisión de BTV, algunas papeletas de, no sé... Sí, de 609 con el sí, o el Partido Comunista con el sí, una cuestión así. Gente me ha contado que ha estado en recuentos que eso era una cosa más o menos habitual, especialmente en algunos distritos, ¿no? En particular. Yo pienso que en ese sentido lo que hay es una superposición de dos dimensiones que son distintas. Es decir, por un lado está obviamente la dimensión ideológica, ¿no? El eje izquierda y derecha sigue estructurando en buena medida la forma en la que entendemos la política, ¿no? Ahora, de todos modos, eso no quiere decir que todo fenómeno político sea reductible a ese eje, ¿no? Hay veces que hay que introducir con forceps alguna cuestión en ese eje. Yo creo que este es uno de esos casos. A mí me parece que más bien lo que está reflejando la votación del sí, si bien obviamente no llegó al 50% más uno de los votos, es que existe una multidimensionalidad en el espacio político. Es decir, hay gente que dice, bueno, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, pero yo, aún siendo de izquierda, creo que este es un problema que tengo, porque vivo en un barrio que está sistemáticamente en problemas de seguridad por la minoría infractora, etcétera. Entonces yo creo que en ese caso se desmarca la decisión de votar sí o no por la baja de imputabilidad de las opciones o preferencias ideológicas. Me parece que no es fácilmente reductible el asunto del voto por el sí a la cuestión izquierda y derecha. Obviamente que se relaciona más con posiciones de derecha. Tú decías recién control social, eso claro, está inevitablemente vinculado a posiciones de derecha, pero la realidad nos está mostrando que cada vez más el fenómeno político es un fenómeno complejo y que, por supuesto, analizarlo en izquierda y derecha está muy bien, pero necesitamos otras dimensiones. Y lo planteábamos el domingo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando decíamos que el Partido Nacional estaba bien preocupado de que este acercamiento, porque la conclusión es que el Partido Nacional, por las encuestas también, iba a quedar segundo y que iba a haber un encuentro de posturas con el Partido Colorado, bueno, de que eso se iba a dar y cómo se iba a dar. El problema del Partido Nacional es colocarlo a Bordaberry más al centro, pero Bordaberry se coloca más a la derecha, inclusive con esto que se registra a la noche, ¿no? Venimos a hacer con Tabaré Vázquez, ¿no? Por más que se disculpó, en fin, en el calor de las cosas, uno lo puede entender, ¿no? Pero no sé si esto no focaliza más ahí la atención. Brevemente, porque me están haciendo señas para el corte. No, simplemente que hay que recordar que no nos olvidemos que por más que hay un intento de ir hacia el centro del Partido Nacional con la figura de la calle Pou representa el herrerismo. Entonces, como un sector que, digamos, no es el que estaba más al centro dentro del Partido Nacional, ¿no? Y esto se ve más llevado a la derecha con posturas como las de Bordaberry. Y que nosotros también el domingo hablábamos, yo se lo preguntaba a Graciela Bianchi, si ya estábamos frente al partido de la concertación. A las pocas horas estábamos viendo la unión del movimiento que hace Bordaberry hacia el Partido Nacional. Pero vamos a hablar de esto, porque una cosa es el Partido de la Concertación en Montevideo, otra que tal vez es para la segunda vuelta. Ya venimos. Con los politólogos López Burián y Diego Luján, Camilo López Burián y Diego Luján, conversando de esto tan apasionante que es la política uruguaya y esto que yo no me acuerdo quién era, si era Pons o alguien por ahí, algún autor de esa época, hablaba de la mediocracia y explicitaba que el Uruguay no tiene muchas variables. Sin embargo, han habido gobiernos de izquierda, pero la izquierda también dentro de unas contenciones que no lo dejan ir demasiado hacia la izquierda. Absolutamente. Pienso que es una característica de largo plazo ya de la sociedad uruguaya en general, independientemente del electorado, pero en cuanto al fenómeno electoral, Uruguay es un país que se ha destacado incluso a nivel internacional en las comparaciones de volatilidad electoral, ¿no? Por ser un electorado sumamente estable, ¿no? Yo decía el domingo en la transmisión de las elecciones que Uruguay, el electorado uruguayo es un electorado que no hace olas, ¿no? Que avanza gradualmente por suaves ondulaciones y creo que esta es una manifestación más de ese fenómeno, ¿no? Digamos, esto no quiere decir que las consecuencias políticas de esas suaves ondulaciones no sean muchas veces muy relevantes. De hecho, cambios muy graduales desde el 85 hasta el año 2004
llevaron al Frente Amplio al gobierno. Pero fue por una acumulación de pequeños cambios o moderados cambios, al menos siempre en la misma dirección. Ese es el asunto. Llega un momento que esos cambios se acumulan y generan un tsunami político. Pero a nivel electoral las olas siguen siendo muy pequeñas. Y lo que vimos el domingo yo creo que es algo que va en esa línea. Sí, suaves. Y tú hablabas del herrerismo. Sin embargo, las figuras principales del herrerismo, porque llegamos como a la conclusión de que el resultado del domingo es casi igual al de hace 5 años. Sí. ¿No? Sí. La primera vuelta del 2009. ¿Estábamos de acuerdo? Casi igual. Como si no hubiera pasado el tiempo. Todo igual. Pero no es todo igual. No está todo igual. No. Entre otras cosas, quienes van a ir a la segunda vuelta no son los mismos candidatos. Aunque parezca una obviedad decirlo, no son los mismos candidatos. Aunque tienen los mismos apellidos, perdón. Pero de todos modos, uno de ellos. Uno de ellos. Ya ubicaste la calle, el Partido Colorado y su historia. No, digo, la calle Padre y la calle Hijo. Los Lacalle y los Bordaberry, los Lacalle no, pero los Herrera y los Bordaberry tienen, en realidad ahora cuando tú decías el abrazo de Bordaberry y la calle Pou, el encuentro en el escenario, bueno, de alguna manera ya reeditamos un gobierno de tres periodos con una mayoría, también reeditamos un encuentro en una competencia política con unión de 2 apellidos que ya se unieron antes, que fueron Herrera, los 2 abuelos, Domingo Bordaberry, abuelo de Pedro Bordaberry, y Luis Alberto Herrera, abuelo de Luis Lacalle Pou, que con el herrero ruralismo, con la alianza herrero ruralista, ¿no? Bisabuelo de Luis Lacalle. No, abuelo. Bisabuelo, sí, está bien, Es abuelo de la calle Padre, de la calle Herrera. Se unen en la elección, en el proceso 58-59 para ir a por obtener mayorías para ganarle al vallismo. Bueno, esa es una realidad que ahora no están enfrentando al vallismo, pero están enfrentando al Frente Amplio. En ese momento también con un programa más liberalizante que estatizante, como podríamos hacer quizá alguna comparación, que obviamente son odiosas y no estamos diciendo que sean la misma cosa, pero que tienen esas continuidades y que también representan ciertos sectores de la sociedad. En épocas pasadas, Nardone hizo un movimiento desde lo rural, de lo ruralista a lo citadino, a Montevideo. Fue al revés, fue como un movimiento que no se daba antes por televisión, que se daba por radio, que fue aglutinante y de masas. Yo no sé si ustedes ven alguna conexión con esta realidad. ¿Puede atarse o estamos lejísimos? Yo creo que la calle Pou logró la transformación de una forma de comunicar políticamente. Ha sido sin dudas una nueva forma de comunicar y de transmitir sensaciones políticas o transmitir visiones políticas. Resignificar la política para algunos. Más que resignificarla, formas nuevas de comunicación política. Que eso no se traduce en cambios electorales. El Partido Nacional vota más o menos lo mismo. Bueno, de hecho, hubo algunas, yo no recuerdo ahora y no viene al caso cuáles análisis, pero hubo algunos análisis, incluso alguna especie de Vox Populi que se difundió acerca de que la campaña de la calle Pou había sido genial, ¿no? Sí. Bueno, antes de las elecciones parecía que la calle Pou había descubierto cómo hacer una campaña exitosa. La verdad, en términos comunicacionales, yo estoy lejos de ser un experto, probablemente haya sido un ejemplo de campaña y se estudie en las universidades el día de mañana. A nivel electoral ha sido una campaña que ha tenido rendimientos muy magros, ¿no? Es decir, yo no sé si es por la campaña o no, yo no estoy en condiciones de atribuírselo a un factor causal en particular. Lo que sí estamos en condiciones, visto los datos, es decir, la calle Pou votó 1 punto y algo, nos llevó a 2 puntos más que lo que había votado el Partido Nacional en el 2009, cuando parecía que la campaña era un desastre, la campaña de la calle Padre. Entonces pienso que a veces los análisis de campaña se refieren a lo mejor a factores comunicacionales o de comunicación política, pero que la verdad que el rendimiento que tiene en votos, y eso es lo que busca una campaña, ¿no? Un rendimiento en votos, en este caso ha sido bastante magra, ¿no? Tenemos el 30 de noviembre. Para todos es absolutamente fácil, casi un trámite,
que el Frente Amplio pueda llegar a coronar su experiencia ganando hacia un triunfo. ¿Esto es así? Porque de ser así, casi que la campaña no tendría sentido y este análisis tampoco. A ver, hay voces, analistas, que han dicho que en realidad la calle Pou no es que no tenga chances, que no tiene chances nulas, y que incluso debería orientar su estrategia hacia plantearse como ser un presidente que no tendría mayorías parlamentarias, y esa sería su clave de presentación, o su carta de presentación. Obteniendo un vicepresidente que ahí tendría la mayoría de los senadores que siempre hoy y cuando logre construir una coalición que abarque a todos los colorados y a independientes. Me parece un poco arriesgada la visión. Esa ecuación, por lo menos bastante inestable, y me cuesta entender un poco la lógica de ese planteo. Pero es una posibilidad. De hecho, pienso que, siguiendo un poco con el análisis más propio de la ciencia política, una de las cosas que sabemos en ciencia política y está probado es que los gobiernos en minoría son problemáticos, ¿no? Es decir, no quiere decir que vayan a terminar mal, ni mucho menos, son problemáticos. Es decir, aumentan los costos de transacción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para pasar legislación. El ejemplo que están poniendo hoy, ya se está usando hoy, es el de Barack Obama, que tiene que negociar cada ley con un parlamento que no le es obediente, digo, que no tiene el número suficiente. En Estados Unidos esa situación se llama típicamente gobierno dividido. Hay libros escritos, muchos, y toneladas de literatura de ciencia política escritas sobre el gobierno dividido en Estados Unidos. A nivel de los presidencialismos de América Latina, en general eso termina o puede terminar en situaciones de bloqueo, de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué? Básicamente porque los regímenes presidencialistas no disponen de un dispositivo institucional que permita que uno de los poderes se imponga sobre el otro, como pasa en los regímenes parlamentaristas europeos, por ejemplo, ¿no? Pero también el argumento que se va a usar con toda seguridad, y ya lo he visto enunciado en estas horas, es que la gente elija, que plebiscite, como ustedes lo hablaron, terminamos el domingo diciendo, plebiscite, si quiere, un gobierno donde se someta, el Parlamento no discuta y acepte, porque tiene la mayoría absoluta, o un Parlamento que sea más efervescente, donde se discuta. A mí, yo tiendo a pensar que lo que se está jugando, pensando que los electores eligen a partir de un conjunto de elementos, están eligiendo propuestas o modelos de lo que quieren que suceda con el país, más que un formato de cómo sea ese gobierno. Yo lo decía el domingo, las mayorías parlamentarias no son malas en sí mismas, siempre son malas para quienes no las tienen. O sea, me parece que lo que los electores, tiendo a pensar, piensan cuando van a votar es qué prefieren en términos de la oferta que ese candidato o ese partido, en este caso este candidato, y este gobierno que se formaría, les van a ofrecer en relación a un conjunto de Lo que parece real cosas. es que vamos a tener un Mujica en el Parlamento. Parece que fuera una buena propuesta para ofrecerle a la ciudadanía, para apoyar el 30 de noviembre a la fórmula del Frente Amplio. Bueno, a ver, pienso que cuando uno tiene una figura política del calibre de Mujica, es muy difícil sustraerlo de un menú electoral, ¿no? En fin, si uno tiene un presidente que es exitoso en la medida en que la gente considera que es exitoso, porque así lo informan todas las encuestas de opinión pública, si tiene una tasa de aprobación a su gestión y a su persona, son dos cosas distintas, pero ambas son altas. Sí, sí. Entonces, su gestión es un poquito más baja que de su persona. Sí, claro, hay gente que le cae simpática, pero que cree que no está haciendo las cosas todo bien, pero en general ambas mediciones son buenas, son altas, y entonces es muy difícil no utilizar ese recurso político valioso a la hora de plantear una oferta, ¿no? Entonces, que Mujica haya encabezado las listas del espacio 609, yo no estoy en condiciones... El resultado está a la vista, 400.000 votos. Claro, es decir, yo por eso decía, no estoy en condiciones de atribuírselo causalmente a ese factor únicamente. Pero que pesó, es evidente que pesó. La gente sabe que esa es la lista de Mujica y que Mujica va a estar en el Parlamento, y eso arrastra seguramente una cantidad de votos para su sector. Les propongo una pausa para dirigirnos al último bloque. ¿Cómo no? Vuela el tiempo acá, ¿eh? Totalmente.
Algunas frases sustantivas del discurso de Vázquez y el discurso de los dos sectores, ¿no? de Luis Lacalle Pou. Sí, a ver, a mí lo que me llamó la atención y me parece que es digno de destacar del discurso final de Tabaré Vázquez si me refiero al discurso que hizo sobre el escenario, ¿no? No a la conferencia de prensa, fue cuando... Porque, a ver, existe el saber convencional acerca de que los candidatos en una segunda vuelta más bien apelan a un electorado más general, no tan partidista, más ciudadano, y por lo tanto moderan sus plataformas, o al menos sus declaraciones. Yo retengo de memoria, pero creo que no le erro por mucho, una declaración de Vázquez que dijo: nosotros estamos acá, no nos movemos para ningún lado, no nos vamos a correr hacia ningún lado, somos lo que somos y la gente nos conoce. ¿Tá? O sea que en principio dijo: yo no voy a ir a decir cosas que no pienso, ¿no? Identidad, eso. Identidad. Nosotros somos de izquierda. No lo dijo de ese modo, pero lo que quiso decir es que la gente venga hacia acá, ¿no? Nosotros estamos en la izquierda, sabemos lo que somos. Le puede ir bien o no, pero creo que es una cosa para destacar. Otra cosa que me parece importante es, Lacalle Pou había dicho: nosotros no tenemos un ánimo refundacional, ¿no? Las cosas que están bien van a seguir estando, allí están. Vázquez contesta a los pocos minutos desde el escenario, yo no sé si estaba previsto o no, pero sonó como una respuesta: nosotros no somos refundadores, pero tampoco somos restauradores. O sea, diciendo, bueno, las cosas que están bien las hicimos nosotros y no queremos volver atrás. Yo creo que es un poco la tónica que va a marcar la campaña de Vázquez de aquí a noviembre. Dos cosas nomás. Lacalle Pou decía: la ilusión está intacta. Sí. ¿Cómo encarar la segunda vuelta? Es bastante compleja, porque no solamente este juego termina el 30 de noviembre, sino que Lacalle Pou es un político que debe también estar pensando en su futuro. Y cómo continuar la campaña, si va a seguir siendo o no una campaña por la positiva. Si esa campaña se desdibuja con otra estrategia, puede ser costosa para Lacalle Pou. ¿Y cuánto le cuesta a Lacalle Pou la asociación, si Bordaberry es activo, con la figura de Bordaberry, y no terminar siendo tal vez mariscales de una derrota? Si es que si vamos hacia un triunfo del Frente Amplio, o pueden ser los héroes de un triunfo del otro bloque. De una reedición histórica. De una reedición histórica. Y el último corolario es: si el próximo gobierno que tenemos los uruguayos es un gobierno del Partido Nacional, del Partido Colorado, una coalición tal vez más grande, va a ser una contestación, un cambio, un freno a ese plebiscito, un cambio de senda en términos de sustantivos de políticas, y eso es muy importante. Y si hay un tercer gobierno del Frente Amplio, es ineludiblemente el gobierno en el que el Frente Amplio ya no tiene excusas mayores de tiempos, tiene 15 años de gobierno donde de alguna manera debería transformar esas mayorías y hacerlas comprometerse de otra manera con el proyecto político. Ustedes, como politólogos, más allá del análisis que estamos haciendo de la elección, ¿qué sienten que le falta a las propuestas y a los gobiernos? Bueno, no, yo no sé, digamos, al menos por mi parte no creo estar en condiciones de decir qué les falta. Yo como ciudadano en realidad, o quizá como politólogo y como ciudadano también, pienso que me hubiera gustado, digamos, enfrentar una campaña mucho más vinculada a contenidos programáticos. Y esto no es un lugar común, ¿no? Decir, bueno, independientemente de si hay debate o no hay debate, a mí me hubiera gustado que la campaña estuviera más centrada sobre cuestiones programáticas, porque al fin y al cabo, quienes estamos todo el día estudiando la política, creo que tenemos más o menos claro quién es quién, pero hay un montón de gente para la cual la política le pasa por el costado, ¿no? O ligeramente está informada sobre algunas cosas, pero yo pienso que mientras los recursos cognitivos, ¿no?, de educación, aunque eso es otro tema, y de información estén distribuidos de modo más uniforme entre la población, las decisiones van a ser más informadas y por lo tanto van a ser de mejor calidad. Pienso que por ahí vendría un debe que hay en el sistema político y en las campañas electorales en particular. Como ciudadano, tiendo a recordar un poema de Bertolt Brecht que se llama El analfabeto político, que arranca diciendo que no hay peor analfabeto que el analfabeto político, aquel que no se compromete con las cosas. Y de alguna manera lo que uno
desea, por lo pronto lo que yo deseo es esa idea tan antigua de los griegos, ¿no? de hacerse cargo de los problemas públicos, de los problemas de la polis, de los asuntos políticos. Si nos hacemos cargo de ellos y de alguna manera lo logramos, estamos haciendo algo bueno. Y eso pasa porque los actores políticos enamoren a la gente de la política, no vista como una cosa mala, sino vista como el compromiso con los asuntos de la comunidad. ¿No ha habido un trasvasamiento de ese poder y de la polis y de la gente y de la asamblea y de las decisiones al poder político en estos últimos años? Es decir, bueno, los elegimos, ustedes proponen esto, vamos a ver, y después vemos, en 5 años evaluamos. A ver, creo que efectivamente eso pasó, no sé si es en los últimos 5 años, yo diría que es un fenómeno es un fenómeno propio, que se va del Uruguay. Sí, yo diría de las democracias de masas, ¿no? En general, es decir, las escalas de las sociedades y la forma de vida lleva a que la democracia es prácticamente y únicamente democracia representativa. No debería ser así, es decir, hay muchos mecanismos que complementan el carácter representativo de la democracia. Es decir, si no, al fin y al cabo todo se reduce a votar cada 5 años, o elige un representante y después no sé lo que hace, ni por qué lo hace. Pienso que incorporar e incrementar los mecanismos que complementen a la participación electoral son importantes, ¿no? Mecanismos de control, de participación, de empoderar a ciertas organizaciones de la sociedad civil para que puedan canalizar demandas. Pero no hay ninguna propuesta que vaya por ahí. No hay lamentablemente. Ninguna, hoy no en la oferta no hay ninguna propuesta que pase por esos lugares. Inclusive anoche se le preguntó al presidente de la República si la madre de todas las reformas era la estatal, no la que había fallado, la que se había propuesto él. Y él habla de que sí, que se le hizo la gambeta, el gambito, porque habló de fútbol, y que se le fue por el costado, creando empresas privadas de derecho público, y que en realidad hay que meterse de frente con el derecho público. A mí también me lo dijo cuando lo entrevisté, que no estamos encarando los uruguayos, pero si no estamos encarando los uruguayos comunes, ciudadanos normales, ¿qué queda para los que tienen que proponer políticas? No sé. ¿De quién depende? ¿Depende de los ciudadanos? Depende de los políticos. ¿Los políticos que tenemos son consecuencia de cómo somos y de lo que estamos exigiendo? Esa pregunta de toda la vida, y tal vez por lo que yo soy periodista y ustedes comunicadores y ustedes son politólogos. Los políticos, yo tiendo a pensar, capaz que, como vos recién hablabas, de esa literatura que ensalza el Uruguay de los 50, de las clases medias, de las cercanías, de la amortiguación del conflicto que hablaba Real de Azúa. Yo tiendo a pensar que los políticos uruguayos, en términos comparados con la región, siguen siendo bastante respetables. Ah, no. Sí, de todos modos, si todos estos cambios dependen de los políticos, probablemente estemos en un problema, ¿no? Porque los políticos tienen, hoy por hoy, los partidos políticos tienen el monopolio de la representación, monopolizan la canalización de demandas. A eso canalizan, entonces, ¿no? Pero también si los políticos, ¿y si digamos, si romper el monopolio depende de los agentes que tienen el monopolio, estamos en un problema. A eso me refería. ¿Y cómo se rompe eso? Bueno, pienso que a partir de una sociedad civil que sea capaz de incorporar demandas, de generar agenda, de movilizarse, de participar. Hay una cosa, el espacio público en Uruguay fue construido muchas veces estatalmente. Es hijo de aquel primer vallismo que construyó lo público desde lo estatal. Y de alguna manera, democratizar lo público implica ocupar el espacio público para reclamar el derecho a tener más derechos. Y cuando se reclama el derecho a tener más derechos desde la sociedad civil o desde distintos espacios de ciudadanía, se corre el límite y se agranda la democracia. Brindaríamos por qué. Yo brindo por una sociedad en asamblea. Bueno, claro. Y yo brindo en forma más genérica por la democracia uruguaya, bajo ni todas que hablar. sus formas. Bajo todas sus Asamblearia, formas. representativa. Sí, asamblea, pero claro, cediendo y concediendo espacios para la política, obvio, ¿no? Me sumo a tu brindis, entonces. Entonces sí. Por la política, que es una cosa buena, sobre todo si se fundamenta en el debate público. Llegamos, ¿vieron cómo llegamos? Gracias por la por democracia, para vivirla. Hasta el miércoles.